Y esa actitud tiene que ver con reverencia. Estuve buscando varios significados, obviamente vi lo que decía el original. En la palabra de Dios hay varias palabras, para la redundancia, que se tienden a confundir o a usar para hablar de reverencia. Un sinónimo, respeto, ¿ya? En la palabra de Dios también se usa temor en algunos pasajes. Piedad también es un término que está bastante relacionado, no es directamente lo mismo, pero está relacionado. Pero todas estas cosas tienen que ver con una actitud o una disposición del corazón, reverencia. Entonces, Dios se encargó de dejarle bien claro a los israelitas, o sea, no había un israelita que pudiera decir, pucha, yo no lo sabía, no sabía que tenía que ofrecer un sacrificio cuando yo pecaba, no sabía que no me podía contaminar con estos animales, no tenía idea. No, Dios se preocupó de dejar bien en claro lo que esperaba y lo que quería del pueblo de Israel en cuanto a la santidad. ¿Por qué? Porque Él era santo. Y es lo que le parte diciendo en el versículo 2. Santos seréis, pero no porque sí. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si ustedes se dan cuenta, lo podrán leer en sus casas, el capítulo 19, pero en varios de los pasajes que yo leí, ¿cómo terminaba el versículo? Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios quería que quedara bien claro que Él estaría con el pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios. No va a venir a morar con ustedes cualquier persona, cualquier cosa. Puede ser yo, Jehová, vuestro Dios, que voy a estar en medio de ustedes. Entonces Dios se preocupó de dejar bien en claro lo que esperaba de ese pueblo que iba a convivir con Dios, con Él. Lo dejó bien en claro. Él esperaba de ellos santidad, pero además esperaba una actitud y una disposición de ellos, de sus corazones. ¿Cuál es esa actitud? Una actitud de reverencia, de temor, de respeto a Dios. ¿Por qué? Por lo que decíamos en un principio. Que Dios esté cerca de nosotros no quiere decir que es uno más de nosotros. Dios es infinitamente superior y distinto a nosotros. Por lo tanto, aquellos que le rodean, aquellos que tienen comunión con Él, deben tener una actitud correcta. En primer lugar, en santidad para estar en su presencia. Y en segundo lugar, una actitud de reverencia. ¿Ya? Esto era lo que Dios exigía al pueblo de Israel. Pero nosotros no somos del pueblo de Israel. Nosotros, no sé si habrá algún descendiente directo de judío de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, por acá. Pero nosotros somos del pueblo de Dios, somos de la iglesia de Dios. Entonces yo me preguntaba, porque yo a veces veo en la televisión que hacen reportajes o documentales y toman al Dios del Antiguo Testamento como un Dios distinto y como otro Dios comparado con el del Nuevo Testamento o comparado con el Dios de la actualidad, mejor dicho. Como que presentan a Dios de manera distinta, como que fueran dos dioses, ya uno del Antiguo Testamento y ese Dios, lo digo con respeto, obviamente ese Dios ya no existe, y un Dios de la actualidad, ya que es como más amigable, que es como más amoroso, como que es más permisivo. Y el Dios del Antiguo Testamento era uno que cuando había pecado, listo, hacía descender fuego, hacía llover e inundar todo, y perecían un montón de personas, como que si fuesen dos distintos. Pero nosotros sabemos bastante bien, por medio de la palabra de Dios, que una de las características propias de Dios es su inmutabilidad. Profesor, por favor. Que no cambia. Que no cambia. Dios es el mismo ayer,
hoy, mañana y por toda la eternidad. Cantamos un corito ya en cuanto a la fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios es fiel hoy, ayer y por los siglos? Él es siempre fiel. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Entonces sus atributos tampoco varían, tampoco cambian. El Dios que le estaba exigiendo esto al pueblo de Israel, el Dios que le exigía santidad al pueblo de Israel, el Dios que le exigía reverencia al pueblo de Israel al convivir con ellos, es el mismo Dios que hoy día nosotros tenemos, exactamente el mismo. Entonces, a veces decimos, no, pero es que estas cosas se le pedían a los israelitas o a los judíos, ¿ya? Claro, tal vez no comer sangre, bueno, hay un tema de discusión, tal vez no comer carne de cerdo, eso tenía que ver con los israelitas y a lo mejor no tiene que ver con nosotros, ¿ya? A lo mejor. Pero en cuanto a estos dos aspectos que Dios le exigía al israelita, santidad y reverencia, Dios hoy exige lo mismo. Santidad y reverencia de aquellos que tienen comunión, de aquellos que, lo pongo entre comillas, obviamente conviven con Él, que se relacionan con Él. Él exige santidad y exige reverencia de parte de los suyos. ¿Por qué? Porque Él está en medio de su pueblo. Acompáñenme ahora a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, aquí no está hablando a los israelitas, por cierto, ¿ya? Aquí le está hablando a creyentes, como nosotros. 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya el pueblo de Israel era ignorante en cuanto a varios aspectos, por eso Dios les dejó bien en claro, como hemos visto, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios hoy. Sigue siendo el mismo Dios santo hoy. Y como es santo, no puede convivir con el pecado. Al israelita, Dios le dio la solución. Cuando ustedes pequen, tendrán que ofrecer un sacrificio y serán reconciliados con Dios. A nosotros, pecamos también nosotros, ¿cierto? A nosotros, ¿cuál es la solución que Dios nos ha dado? En primer lugar, ya no hay sacrificios continuos por el pecado. El Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar el pecado de todos nosotros. Ahí se solucionó el problema, o el tema, mejor dicho, de los sacrificios en cuanto al pecado. Cristo fue ofrecido, Él fue la ofrenda sacrificial entregada a Dios, ofrecida para Dios. Y aquel que es un hijo de Dios, Dios le ha perdonado por sus pecados pasados, presentes y futuros, por toda su cuenta de pecados. Pero el creyente sigue pecando. Y como sigue pecando, y Dios está en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, entonces tiene que haber una solución. No puede estar con pecado un creyente en la presencia de Dios, no puede estar, porque Dios es santo. Sigue siendo santo y demanda santidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Esa es una de las herramientas, una de las salidas que nos ha dejado Dios siendo creyentes, para que podamos seguir conviviendo en su presencia, en la presencia de un Dios santo. La confesión de pecados lo que hace es restablecer nuestra comunión con Dios. Restablecer esa comunicación,
ese hilo que va desde nosotros hasta su presencia, que se corta cuando nosotros pecamos. ¿Cómo se restablece? Confesando nuestros pecados. Eso en cuanto a la santidad. Pero en cuanto a la reverencia, Dios exigía reverencia al pueblo de Israel, porque Él estaría ahí y Él era alguien infinitamente superior a ellos. Bueno, hoy día, un poco más atrás, Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. Para servir a Dios tenemos que estar cerca de Él, ¿o no? ¿Ah? Con temor y reverencia. Y esto va más allá del servicio. La reverencia es una actitud que debe acompañar al creyente todos los días y a cada momento de su vida. ¿Por qué? Porque Dios mora en la vida de cada creyente, en la persona de su Santo Espíritu. Como Él está presente continuamente en nuestra vida, nosotros continuamente debemos tener esta actitud de reverencia a Él. Cuando el hermano se paró acá adelante y dijo: vamos a dar comienzo a esta reunión en el nombre del Señor Jesús, este lugar, hermano, este lugar pasó a ser un lugar santo. La presencia de Dios hoy está en este lugar. No es un simple dicho. ¿Ah? El Señor dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo veo más de 2 hoy día acá. El Señor en el Espíritu hoy día está en este lugar. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos conscientes de eso. Y a veces estamos en medio de la reunión y estamos haciendo otras cosas. Yo me pregunto, si hubiésemos estado en el tiempo del Señor Jesucristo en la tierra, y el Señor Jesucristo hubiese estado dando uno de sus tantos memorables sermones, yo me pregunto ¿cómo hubiésemos estado si nosotros hubiésemos estado ahí? ¿Cómo hubiésemos estado ahí? ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud? Hubiésemos estado viendo el celular. Tengo que ir, voy y vuelvo. Bueno, hoy día el Señor está en este lugar. No es habladuría, hermano. El Señor está en este lugar. En este momento es un lugar santo. La presencia de Dios llena este lugar. A veces yo miro, partimos una escuela dominical y estamos conversando acá en este lugar. Estamos riéndonos, tirando la talla y el Señor está aquí. Y el Señor debe ser reverenciado. El Señor demanda toda nuestra atención en Él. Toda nuestra reverencia, todos nuestros sentidos tienen que estar puestos en Él porque Él está en este lugar. Él está en este lugar, hermano. Él está. A veces esto parece un paseo peatonal, hermano. Nos levantamos 2, 3, 4 veces y el Señor está aquí. La presencia de Dios está aquí desde que nos salvó, desde que dio su vida, que derramó su sangre por nosotros, está en este lugar. Nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa. Y no se ve en nosotros a veces esa reverencia que Dios exige.
Y es lo que dice al final de ese versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él sigue siendo el mismo. Sigue demandando santidad porque Él es santo. Y sigue demandando reverencia porque Él es inmenso. Yo sé que no lo hacemos a propósito. No es que, sí, a propósito. Lo decía hace un rato. Perdemos conciencia de dónde estamos. Perdemos de vista lo que significa este lugar. Ricardo leía uno de los tantos pasajes donde el salmista manifestaba su deseo por la presencia de Dios. Uno dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de la presencia de Dios. Pero no podían disfrutar de la presencia de Dios a cada momento. Nosotros sí. Dios, en la persona de su Santo Espíritu, está en nuestras vidas, continuamente. Y además el Señor Jesús, en su Espíritu, ha dicho que cada vez que nosotros nos reunimos, que cada vez que nosotros llegamos a este lugar, Él está en medio nuestro. Por lo menos, martes, jueves, domingo. Otra vez, lo llevo a los tiempos del Señor Jesús. Si ustedes hubiesen sabido que el Señor Jesús estaba en San Pedro, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿A dónde iban? Nos vamos a San Pedro. Nos vamos a San Pedro. Allí está el Señor. Y yo quiero estar con el Señor. Y voy a ir con una actitud correcta a estar con el Señor.